Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Qué bueno que estamos juntos y que estamos adorando a Dios, nuestro Señor y Salvador personal. ¿Cuántos han sentido celos alguna vez? Sí, ¿verdad? Es muy humano sentir celos. La mayoría de esposos, de esposas, de hijos, de amigos, sienten celos alguna vez. Ese sentimiento que tenemos a menudo de sospecha que la persona que amamos ama a otra persona. Porque no solamente es entre esposos, a veces es entre compañeros de clases que creen que solo ellos tienen la exclusividad del aprecio y la amistad de un compañero. Pero no es así. Tenemos que compartir con otros, los amigos, la familia. Y eso viene y causa malestares, causa pleitos, rivalidades. Y por eso es que tenemos que tomar en cuenta que la iglesia del libro de los Hechos tuvo un éxito extraordinario. Cuando comenzó la iglesia en ese libro histórico de la iglesia del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que la iglesia perseveraba unida. ¿Cómo perseveraba? Unida. Perseveraban unidos en la oración, en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. El éxito de la iglesia fue la unidad. Si algo necesitamos nosotros es leer eso ahí en Hechos capítulo 2, 42. La iglesia permanecía unida. No hay cosa más importante en la vida, en cualquier organización o cualquier núcleo familiar, como la unidad. Por algo dice Dios cuando nos casamos que ya dejamos de ser dos y nos convertimos ¿en qué? En una sola carne. Algo que es muy complicado de entender, pero así es, porque Dios busca la unidad. Si algo necesitamos nosotros es precisamente buscar la unidad. Cuando la iglesia se mantiene unida, la iglesia es bendecida. Salmo 133 dice: miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos como juntos en armonía. Es como el buen óleo o el aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja por sus barbas hasta cubrir todo el cuerpo. Cuando la iglesia se mantiene unida, como dice el Salmo 133, allí el Señor envía bendición y vida eterna. Todos queremos ser bendecidos. Todos queremos tener vida en abundancia, pero tenemos que llenar esa condición importante: mantenernos unidos, mantenernos en armonía. Anoche celebraba una boda de coral, 35 años de casados, y les mencionaba precisamente uno de los sabios consejos del libro de Proverbios, donde dice: más vale comer pan duro donde hay concordia
que un banquete donde hay discordia. Cuando hay concordia, aunque sea una tortilla con sal, se la come uno con gusto. Pero cuando hay discordia, aunque sea un banquete de lujo, uno tiene dificultades para tragar esa comida. La concordia, la armonía, la unidad son valores preciosos que nosotros debemos tener. Así que la iglesia comienza con gran bendición. Miles de convertidos, muchos sanados, muchos transformados, muchos prosperados. Pero llega un momento cuando la iglesia se expande y crece y sale de los límites de Jerusalén y llega hasta el puerto de Corinto. Cuando la iglesia llega al puerto de Corinto, la iglesia ya es una iglesia muy numerosa en toda esa área. Y es una iglesia muy carismática, muy expresiva y que usa los dones del Espíritu Santo. Y en la iglesia de Corinto eso era algo extraordinario. Había muchos que hacían uso de todos los dones del Espíritu Santo. Pero, aquí viene el pero. Pablo recibe un mensaje de una señora. La señora tiene la peculiaridad de ser muy comunicativas. Y eso es bueno, porque si no uno no se entera. Y Pablo se enteró de lo que pasaba en la iglesia de Corinto por una señora que se llamaba Chloe la comunicativa. Y le manda a contar a Pablo que en Corinto, como diríamos hoy en día en nuestros medios, habían clavos. Pablo, hay clavos en la iglesia de Corinto. Hay muchas manifestaciones del Espíritu, pero hay muchos problemas. Hay muchos conflictos. Hay divisiones entre los miembros de la iglesia. Ya se formaron partidos. Cuando hay un encuentro futbolístico entre los cremas y los rojos en Guatemala, se han dado hasta muertes. Han habido actos de agresión, de violencia. ¿Por qué? Porque la gente se fanatiza y piensa que su equipo, sean los rojos o su equipo, sean los cremas, es lo mejor. Y se arman unos conflictos tremendos que han llevado a la cárcel inclusive a personas por ese tipo de discusiones y rivalidades que se dan. Y nosotros no podemos permitir que ese tipo de rivalidades, que ese tipo de situaciones lleguen a la iglesia del Señor. Pero a la iglesia de Corinto, por muy pentecostal que era en su culto, se dieron divisiones. Y por eso las cartas que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto es para resolver problemas que hay ahí. Y vean la primera carta, capítulo 1 de la primera carta de Corintios, versículo 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía. ¿Cuál es la súplica de Pablo? Que todos vivan en armonía. Dígale a su vecino, vivamos en armonía. Esta es buena oportunidad para romper el hielo con su mujer ahí que vino peleando. Vivamos en armonía. Que todos vivan en armonía. Y que no haya divisiones entre ustedes. Dos cosas, que vivan en armonía y luego que no haya divisiones entre ustedes. Hay un pensador muy famoso llamado Maquiavelo, que se hizo famoso por una frase que él pronunció. Y la frase es esta: divide y vencerás. Divide y vencerás. Cada vez que se divide
Una sociedad es vencida por la miseria, por la pobreza, es vencida por sus enemigos. Cada vez que hay divisiones, viene fracaso. Sino, dice que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? A veces las divisiones, en el caso de las iglesias, se dan precisamente porque surgen grupos que siguen a una persona o a otra persona y empiezan a decir, ay, a mí como me gusta tal predicador, ay, yo prefiero a tal predicador, a mí me gusta más el otro predicador, es que aquel es santo y este no, etcétera, etcétera. Y empiezan a darse ese tipo de rivalidades, de conflictos. En la iglesia de Corinto tenían a estos personajes ya mencionados: Pablo, Apolos y Cefas. Cefas era Pedro. Y otros pues que no querían seguir a ninguno sino solo a Cristo. Así que algunos de la familia de Cloé le mandaron el mensaje a Pablo. Y por eso Pablo escribe la carta a los Corintios cuando estaba en Éfeso, para tratar de corregir rivalidades. ¿Qué son las rivalidades? La rivalidad es la disputa entre dos o más individuos o grupos. Es el enfrentamiento, oposición o enemistad entre varios que aspiran a lograr una misma cosa. Si aspiramos a lograr una misma cosa, ¿por qué vamos a enfrentarnos? Yo he visto iglesias dividirse y pelearse y llegar a los puños por el color de la pintura que quieren poner en el edificio. Y por una cosa tan tonta, el enemigo logra destruir a una congregación. Nosotros tenemos que aprender a que no existan las divisiones. En este caso ponían a un líder tras de ellos al mismo nivel que a Cristo. Hay 4 diferentes grupos en Corinto en los cuales las personas se estaban dividiendo. La súplica de Pablo era que vivieran en un mismo sentir, y esto solo se lograba entendiendo que todos están bajo el primero y único Salvador. Si algo debemos llegar a entender es que todos nosotros, los pastores, los predicadores, los evangelistas, los distintos ministerios que hay en la iglesia, todos estamos sujetos a la máxima autoridad que es Cristo Jesús. Nadie es mayor que Cristo Jesús. Él es el máximo líder, ejemplo, pastor nuestro. Y nosotros somos siervos de Él, criados de Él, esclavos de Él. Poner a Apolos, a Pablo y a Pedro al mismo nivel de Cristo fue un gran error. Pablo hace énfasis en la idea de ser uno, usando estas 3 palabras: vivan en armonía, manténganse unidos en un mismo pensar, manténganse unidos en un mismo propósito. Un día Jesucristo echó fuera el demonio de unas personas y los fariseos se acercaron para
acusar a Jesús y decirle que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Y Jesucristo le dijo que eso no era cierto. Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan ustedes?, les dijo. O sea, tanto ustedes como yo estamos interesados en que una persona sea libre de sus demonios. Pero ustedes me están atacando. Ustedes y yo estamos buscando lo mismo, liberar a la gente de sus demonios. Pero surgió la rivalidad. Y Jesús dio esta gran información. Dijo en Lucas 11:17: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Cuando un reino o un gobierno está dividido contra sí mismo, ellos mismos se destruyen. Cuando una familia está dividida contra sí misma, está atacándose, ella misma se derrumbará. Y por eso vemos nosotros naciones enteras que vienen a pique, vemos familias que vienen a pique, naufragan, se destruyen porque están divididas contra sí mismos. Y la iglesia tiene que mantenerse, como dice Pablo aquí, en forma suplicante, en armonía, unida. No podemos dividirnos contra nosotros mismos, porque eso trae la destrucción nuestra y la victoria del enemigo. Claro que las divisiones son también un problema en la actualidad, no solo lo fueron en la época de Pablo. Muchas veces como cuerpo de Cristo nos dividimos en rivalidades y contiendas. No es un problema solamente de la iglesia de Corinto en aquel tiempo, sino un problema de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Como seres humanos podemos perder el enfoque de estar en un mismo sentir, enfocados en Jesús. Todos los que estamos acá queremos creer en Jesús, creemos en Jesús, queremos hacer la obra del Señor, queremos cumplir la voluntad del Señor. Enfoquémonos en lo mismo, no perdamos el enfoque. El problema del mundo hoy en día es que el ser humano está hecho pedazos. El mismo ser humano está dividido contra sí mismo. Quiere hacer el bien, pero hace el mal. Quiere ser santo, pero es pecador. Pablo mismo dice: el mal que hay en mí es que quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Esa es la gran lucha del ser humano: querer hacer lo bueno, pero hacer lo malo. Por un lado queremos ser justos, pero actuamos injustos. Queremos ser honestos, pero actuamos con deshonestidad. Y ahí es donde viene Dios y toma al ser humano y lo pone en orden. Cuando el ser humano está puesto en orden, el mundo que lo rodea va a ser un mundo ordenado. Toda familia, para mantenerse unida, tiene que mantenerse en el orden divino. Tiene que haber un orden espiritual en su mente y en su corazón. Por eso cuando hablamos de un hermano carnal y un hermano espiritual, tenemos que reconocer las características que lo hacen carnal y que lo hacen espiritual, o que lo hacen inmaduro o maduro. ¿Cómo entonces reconocemos que somos carnales o que somos espirituales? Dicen en 1 Corintios 3, 1 al 4:
Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Niños en Cristo. Bueno, ¿cómo son los niños? Usted ha tenido niños, usted fue niño, usted observa a los niños. ¿Cómo son los niños? Ponga usted a unos niños a jugar un rato ahí. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Se van a pelear? ¿Van a querer arrancar el juguete que tiene el otro en la mano? ¿Lo van a empujar? ¿Van a aruñarlo? ¿Van a gritarle? Los niños son inmaduros y por eso es que toman actitudes que no son correctas. Y por eso los que somos adultos tenemos que estar cerca de los niños en todo momento para evitar que se maten. Porque los niños se matan sin quererlo. Encuentran una pistola, sacan la pistola y se la ponen al niño enfrente. Se acercan al niño y le dicen: te voy a matar. Y lo matan. Le dan la pistola y se la ponen enfrente, le dan un balazo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque los niños se pueden matar fácilmente unos a otros. El niño es egoísta. ¿Cómo es el niño? El niño quiere todo solo para él. El niño no quiere que sus demás hermanitos estén contentos, no, solo él. Quiere a su mamá solo para él. Cuando la mamá quiere atender a otro niño, el niño siente celos. ¿Y por qué estás con ella? ¿Y por qué no estás conmigo? ¿Qué es lo que pasa? Los niños tienen celos. Y por eso es muy importante. Qué rico es estar en la presencia del Señor, porque el Señor nos ama y Él quiere bendecirnos. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces somos como niños. Es decir, tenemos celos. Dios le da la oportunidad a uno de nuestros hermanos para cantar y entonces los demás sentimos celos. Dios le da la oportunidad a uno de nuestros hermanos para predicar y los demás sentimos celos. ¿Por qué? Porque creemos que el pastor quiere más a aquel hermano que a mí, que el pastor aprecia más a aquel hermano que a mí. Y ahí es donde surgen los celos, los pleitos entre los hermanos. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado de que eso no ocurra en nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado de que en la iglesia no surjan ese tipo de actitudes, como dice Pablo, niños en Cristo, que necesitan que alguien maduro esté ahí con ellos para poner las paces, para que no estén quejándose. Los niños siempre están quejándose con sus papás de lo que hace otro hermano. Siempre llegan a decirle al papá: me pegó, me gritó, me hizo mala cara, se comió mi comida, fue él. Y los papás están constantemente oyendo las quejas y reclamos de sus chiquitos. Nosotros no podemos ser como niños espirituales todo el tiempo. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Por eso Pablo dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos?
Entonces, ¿cómo sé yo que soy un carnal? Si yo siento celos, si yo tengo envidia, si yo tengo rivalidad con algún hermano en la iglesia, puedo concluir que todavía soy un ¿qué? Inmaduro, un niño espiritual. Todavía soy un niño. Por eso es tan importante que nosotros nos conozcamos y dejemos la inmadurez por un lado, o como dice la Escritura, el dejar de ser carnal. Pablo había estado con ellos 3 años en Corinto y por eso le dice 3 años después todavía son inmaduros. Yo he estado con ustedes 38 años, pero aquí no hay inmaduros, ¿verdad? Aquí solo hay gente madura. Aquí no hay gente con celos. Aquí no hay gente con envidias. Aquí no hay gente con rivalidades. ¿O sí? Nosotros tenemos que madurar. No podemos ser niños toda la vida. Cuando no hay celos entre nosotros, podemos decir que somos maduros. Esta es la clase de celos que no trata de ayudar a los demás. Los celos están en nuestra naturaleza pecaminosa que debemos de hacer morir todos los días. ¿Por qué los celos son malos? Porque nos ponen en enemistad contra alguien bueno que produce resultados, que está dando fruto, que es apreciado, que tiene un puesto y que no nos ha hecho absolutamente nada sino brillar. Si hay algunos hermanos que vienen y Dios los permite brillar y dar fruto, no sintamos celos por ellos, gocémonos, hermanos. Yo bendigo a Dios que ahora hay cientos y miles de hermanos dentro de la iglesia que pueden ir a orar por un enfermo y el enfermo sana, y cuando dan testimonio los enfermos no dicen el pastor oró por mí, porque yo no puedo ya atender a todos los enfermos, pero vino la hermana Agapita, oró por mí y estoy sano. Vino la hermana Refugio, oró por mí y estoy sano. Vino el hermano Héctor, oró por mí y estoy sano. Porque Dios puede usar a todos aquellos que creen en Él para bendecir al necesitado. Y no debemos sentir celos de nadie porque haga una obra que nosotros quizás no podemos hacer o hemos decidido delegarla. ¿Por qué los celos son malos? Porque nos ponen en enemistad contra alguien bueno, que produce resultados, que está dando fruto. Gálatas 5:19 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual. Esa es la más escandalosa y la que le ponemos bastante coco. Pero también dice que es impureza y libertinaje, idolatría y brujería. Brujería también es manipulación, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. O sea que los celos y las rivalidades son parte de las obras de la naturaleza pecaminosa. En la versión del 60 se habla de la carne, manifestaciones de la carne. La Nueva Versión Internacional ya nos lo explica más y nos dice es naturaleza pecaminosa. La carne es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Y esa naturaleza pecaminosa es la que nos hace actuar con celos, con rivalidades y ponernos en disensiones y en pleitos con algún miembro de la célula a la que vamos, con algún miembro del ministerio en el que trabajamos, con alguna persona con la que compartimos el quehacer de la obra del Señor. Así que cuando no hay celos entre nosotros y cuando no hay contiendas entre nosotros, podemos decir que somos maduros. Bueno, en la vida natural, cuando usted ya es una persona
que no tiene celos de su compañero de trabajo, de su hermano en la casa, de su sobrino, de su hijo. Cuando usted ya no tiene ese tipo de celos, entonces usted ya puede saber que es maduro. Cuando usted ya no ofende a aquellos que están alrededor suyo en la mesa, cuando usted ya no arrebata cualquier cosa de su familiar, usted ya es una persona madura. Cuando a usted lo ofenden y usted logra mantener su dominio propio y con blanda respuesta aplaca la ira, usted ya no puede ser una persona que vive peleando con todo el mundo, porque en la calle se va a encontrar con gente que para pelear saca la pistola y le mete un balazo. Usted no puede ser inmaduro. Tenemos que tener no la naturaleza pecaminosa obrando en nosotros, sino la naturaleza del Espíritu de Dios, la naturaleza divina que Él ha puesto en nosotros. Usted puede dejar a sus hijos solos cuando sabe que son capaces de permanecer juntos civilizadamente y sin destruirse entre sí o destruir nada. Los que tenemos hijos sabemos que hay épocas en las que nuestros hijos no pueden quedarse solos, porque si los deja uno solos, ¿qué pasa? Queman la casa, destruyen todo, acaban con todo. Por eso los niños chiquitos, los que son infantes, necesitan un cuidado constante, hasta que ya esos niños crecen y se vuelven responsables y se vuelven maduros. Entonces usted los puede dejar solos. Antes de eso no. Y lo mismo ocurre en la iglesia. La iglesia necesita llegar a esa madurez, evitar las contiendas, sin destruirse entre sí. Usted es maduro cuando une y no divide, cuando para el chisme y no lo promueve, cuando redirecciona las conversaciones destructivas hacia algo que edifica. El diablo divide, Dios multiplica. El diablo divide, Dios une y multiplica. Así que nosotros podemos ser instrumentos del diablo a veces cuando estamos sembrando divisiones entre los hermanos. Yo he visto gente divorciarse por un chisme. He visto hogares destruirse por un chisme. He visto personas venirse al suelo por alguien que no fue prudente y en vez de ir con el chisme, abordarlo y decirle: mira, tu mujer no sabe que te está drogando, deja la droga, busca ayuda, busca un grupo. O mira, tu esposo no sabe que le está siendo infiel, rompe esa relación, busca a tu esposo y ponte a cuentas. Cuando entendemos que Dios es el único que cuenta para todo y no nosotros o cualquier líder, se desvanecen las divisiones y contiendas. Llega un momento en la vida en que los hijos tienen que entender que usted como madre o usted como padre los ama a todos y debe evitar usted ser un padre o una madre que tiene favoritos. Un día llegué a una peluquería y me dice un amigo que lo estaban atendiendo en ese momento: mira, me dice, ¿cuántos nietos tienes? Pues le dije 11. ¿Y cuál es tu favorito? Pues no tengo favorito, le dije. Todos son igualmente mis nietos, a todos los quiero igual. Es que yo sí tengo una mi nieta favorita. Peligroso. Nosotros no podemos como padres hacer favoritos ni a los hijos ni a los nietos. Yo les quiero decir una cosa: el Padre nuestro que está en los cielos nos ama a todos por igual. Nos ama a todos por igual.
El Padre nuestro que está en los cielos lo ama a usted aunque usted sea feo. Lo ama a usted aunque usted sea gordo. Lo ama a usted aunque usted sea chaparro. Lo ama a usted aunque usted sea pobre. Lo ama aunque usted sea muy rico. Dios no hace acepción de personas. Dios ama al hombre y a la mujer. Dios ama al pequeño y al grande. Y por eso no debemos tener celos, porque Dios está amando más a mi hermano aquel y le está dando ciertos dones que yo no tengo. Porque yo sé que el Señor me ama. ¿Se atreve usted a decir que Dios lo ama? Dios lo ama. Una prueba es que usted está aquí. En vez de estar allá en el cementerio recibiendo coronas, usted está aquí y un día las va a recibir, pero usted va a estar en la presencia de Dios cuando muera. No piense que Dios no lo ama a usted. Dios lo ama. Dios lo ama. Y debemos entender que por muy notables aparentemente que seamos como siervos del Señor, solamente somos colaboradores de Cristo. ¿Qué somos nosotros? Colaboradores de Cristo. Todos estamos colaborando para la obra del Señor. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Por eso la Biblia dice que tenemos que recordar que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. No podemos nosotros caer en el desenfoque. Dice la epístola a los hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No quite los ojos de Él. Cualquiera de nosotros, colaboradores de Cristo, hoy estamos aquí y mañana estaremos en la presencia de Dios con Él. Pero el Señor permanecerá siempre aquí con nosotros, porque de Él es la obra. Pero tenemos que ser maduros, mis hermanos. No dejar que nada nos cause divisiones para que perdamos nosotros la bendición del Señor. Así que cuando entendemos que Dios es el único que cuenta para todo y no nosotros o cualquier líder, se desvanecen las divisiones y contiendas. 1 Corintios 3:5 dice: después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, oiga, no cuenta ni el que siembra, Apolos, ni el que riega, Pablo y Apolos, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Con frecuencia me han preguntado en el pasado: pastor, ¿y cuál es la clave del crecimiento de la iglesia? Y yo les digo: mire, la clave es Dios. El crecimiento lo da el Señor. Nosotros no podemos hacer que crezca la iglesia. Eso es algo que hace el Señor. Nosotros somos sus colaboradores. Cuando usted siembra un árbol de níspero, hace algunos años mi madre llegó a visitarnos a la casa y nos llevó un arbolito de níspero, chiquito, y lo sembramos en una de las esquinas del terreno de nuestra casa. Y cuando se regaba el jardín, pues se regaba el nísperal. Pasaron los meses, el árbol empezó a crecer, a crecer, a crecer. Aparecieron los primeros nísperos, los disfrutamos. Al siguiente año el árbol estaba lleno de nísperos.
Y los vecinos salían a la terraza que quedaba a la par del árbol y disfrutaban gratis de los nísperos. Sí, hubo quien lo sembró, hubo quien lo regó, hubo quien disfrutó de los nísperos, pero ¿quién dio el crecimiento de ese árbol? Dios. Yo sembré, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? El Señor. Yo no me puedo llevar la gloria ni la honra por lo que ha ocurrido aquí en esta iglesia. Esa gloria y honra es solo para Dios nuestro Señor. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Él es el que ha hecho crecer. Y por ahí se han asomado algunos a la terraza a clavarse los nísperos. Y han disfrutado de los nísperos de este árbol. Y han disfrutado del fruto. Y seguimos disfrutando de este fruto. Pero todos tenemos que entender que en la obra del Señor, no importa quién sembró, no importa quién regó, lo que importa es quién da el crecimiento. No podemos, ni el que siembra, ni el que riega, compararnos con el que da el crecimiento, que es Dios nuestro Señor. Y por eso que no podemos ponernos al mismo nivel. Así que después de todo, dice Pablo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Dígale a su vecino, yo soy un colaborador al servicio de Dios. ¿Qué somos todos aquí en la iglesia? Colaboradores al servicio de Dios. Y cada uno colabora en distinta manera. Cada uno colabora en distinta manera. Pero todos los que somos colaboradores vamos a recibir del Dios nuestro Señor la debida recompensa cuando estemos en su presencia. De eso no hay duda. Y no tenga duda de que si usted colabora en hacer el hoyo para sembrar y no le toca ir y cosechar el fruto, usted fue parte de todo ese proceso. Porque quiero decirles que hay algunos que estuvieron antes de nosotros, que sembraron la palabra de Dios con su propia sangre. Fueron mártires de la iglesia. Los mataron, los aserraron, los encarcelaron, los quemaron, los persiguieron. Y hoy ellos están en el cielo disfrutando de la presencia de Dios, y usted y yo estamos gozando del fruto de la cosecha de esa siembra que ellos hicieron con la sangre derramada en el campo misionero, en la obra del Señor. Pero todos somos colaboradores. Así que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es lo que importa, y que esté creciendo en unidad y madurez, ya que es el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Yo le recomiendo que compre el libro Mantenga su iglesia viva y lea despacio todas las grandes verdades que hemos escrito ahí en ese libro sobre la iglesia, porque eso es lo que somos nosotros. La iglesia, el cuerpo, un edificio, un reino, pero siempre es uno. Un cuerpo tiene muchos miembros, pero siempre es uno. Cuando el cuerpo se divide, se destruye. Si nosotros amputamos las partes del cuerpo poco a poco, finalmente el cuerpo estará totalmente muerto. Desgarra la historia que nos reportan los noticieros con frecuencia, que hallaron un cuerpo desmembrado en tal parte del país. Un cuerpo desmembrado no puede seguir viviendo. Por eso nosotros no podemos contribuir a desmembrar el cuerpo de Cristo. Permítame concluir con algunas características de una persona espiritual en proceso
continuo de madurez, porque no hemos alcanzado ya la perfección. Vamos en proceso continuo de una perfección. El cristiano que hace morir la carne y es espiritual hace lo siguiente. Número 1, sin importar su rol dentro de la iglesia, es de un mismo sentir y pensar en cuanto a la misión y visión de la iglesia. En este caso nuestro, de la Frater. Usted tiene el mismo sentir y el mismo pensar. Se mantiene enfocado en esa visión y en esa misión, en el mismo sentir y pensar de la Frater. No alimenta rivalidades y competencias entre miembros, líderes y ministerios. Cuídese de hablar mal de alguno de los líderes, de alguno de los miembros. Si hay algo que no le gusta a usted de una persona, vaya y busque a esa persona y dígale: mira, no me gusta cómo me saludas vos. ¿Por qué me decís que tal cochito? Dígaselo a él, no se ponga a hablar mal de él. Hable con él. No hable de la persona, hable con la persona. No destruyamos la reputación de nadie. Además, no es celoso, sino al contrario, es humilde y ayuda en amor a los demás. Debemos ser humildes y ayudar en amor a los demás. No le importa que su nombre no sea realzado, mencionado o recibir el crédito de un logro. Sí, yo recuerdo la época en mi vida en la que yo era feliz cuando la gente decía: es que el pastor oró por mí y sané. Pero si de todas maneras yo no soy el sanador. ¿El sanador quién es? Cristo. Hasta que un día estaba uno de los principales líderes de la iglesia en el hospital agonizando, y se me acerca otro reconocido pastor y me dice: mire, hermano, ¿y qué hace usted en esos casos? Uno ora, uno ayuna, uno reprende, uno hace y deshace y la gente no se sana. Y ahí el Señor me puso en el corazón decirle a este hombre: mire, hermano, le dije, si alguien se sana, yo le doy la gloria y honra a él. Y si alguien se muere, también todo el descrédito es de él. Yo no soy el que sana es Dios. Yo solo soy el mensajero, el que da el mensaje, el instrumento en las manos de Dios. Como dice Pablo, somos colaboradores en el servicio de Cristo. Así que usted ni se lleve la gloria, ni se lleve la pena, porque todo es del Señor. Así que no le importa que su nombre no sea realzado. Es que nunca dicen mi nombre. Lo que importa es que Dios sepa quién es usted, porque Dios, quien lo ve a usted orar en secreto, le responderá en público, y Dios le dará a usted su debido reconocimiento siempre, porque lo que nos interesa es trabajar no para los ojos de los hombres, sino para los ojos ¿de quién? De Dios. Bueno, el hombre maduro no hace las cosas para obtener un puesto, sino por dar gloria a Dios. Sabe que es Dios el que hace las cosas y no es por su habilidad. Sabe bien que es un simple servidor y colaborador de Dios. Sigue el ejemplo de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que todos debemos seguir. Mire, leamos Filipenses 2:1. Ahí está el ejemplo por excelencia. Jesús, ¿cómo fue Jesús? Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Repito, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Me impresiona la gente que nos visita, grupos que vienen de distintos países y nos dicen, nos impresiona el amor que hay en la fraternidad cristiana de Guatemala. Y eso a mí me da mucha alegría. Que nos amemos,
que nos sirvamos, que nos reconozcamos unos a otros. Además sigue diciendo, versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús nunca vino a jactarse de su posición. Jesús nunca vino a buscar que le sirvieran, a exigir atenciones. Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, y dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pongámonos de pie. Vale la pena aprender del ejemplo de Jesús. Vale la pena que seamos nosotros mansos y humildes de corazón, y que, como dijo Pablo, nos mantengamos en un mismo parecer, en un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Oremos juntos en voz audible y digamos así: Padre nuestro, gracias porque me amas. Gracias porque me has dado vida nueva en Cristo. Has perdonado mis pecados, me has llenado con tu Espíritu Santo. Gracias por los dones que me has dado. Ayúdame, Señor, a usarlos para beneficio de tu iglesia, para edificar a otros, para servir a otros, para darte gloria con lo que hago. Ayúdame, Señor, a honrar a los demás y a considerarlos como superiores a mí mismo. Permite, Señor, que yo contribuya a mantenernos unidos en el Espíritu, en un mismo amor, en un mismo sentir. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hacerme parte de tu preciosa iglesia. Aleluya. Amén. Hoy es Navidad entre nosotros. Hoy es día de fiesta entre nosotros. Mire, ¿qué tal se le da un fuerte abrazo a los que están ahí cerca de usted? Aunque sea feo, abrácelo. Ámelo. Bendígalo. Porque somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Y Dios bendice aquí a todos, desde el más chico hasta el más grande. Ahora, no quiero terminar este momento sin darle oportunidad a cualquier persona que haya venido hoy con el propósito de hallar paz, de hallar salvación, perdón, vida nueva en Cristo Jesús. Si hay alguna persona que hoy vino con el deseo de entregar su vida a Cristo Jesús, indíquemelo ahí donde está, poniendo una mano en alto, y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor hoy? Ponga su mano en alto ahí donde está, y vamos a orar por usted.
¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor en este día? Ponga su mano en alto ahí donde está. Vamos a orar por usted. Arriba en el palco, ¿hay alguien? ¿Hay alguna persona? Yo creo que no hay, o sí hay. Si no lo hay, sí hay. Me están haciendo señas de que sí hay. Entonces, como sí hay, esperaremos a que pasen. Si hay alguno más que quiere entregar su vida al Señor, salga de su lugar ahora mismo. Venga rápidamente aquí al frente. Vamos a bendecirle. Vamos a orar por usted. Si hay alguno más, salga de su lugar y venga al frente. Vamos a orar por usted. Si está arriba en el palco, salga de su lugar. Baje ahí a la baranda que está al frente y ahí también oraremos por usted. Demos un aplauso por esta persona que viene aquí acercándose. Vamos a orar. Ore conmigo esta oración y diga así: Señor Jesús, yo creo en ti. Tú eres el Hijo de Dios. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Fuiste sepultado y resucitaste. Ahora, Señor, perdona mis pecados, límpiame de toda culpa, lléname con tu Espíritu Santo y hazme un hijo tuyo. En el nombre de Jesús, transforma mi vida, Padre nuestro. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, joven. Que Dios te bendiga. Aleluya.